Hace exactamente 2 meses se confirmó el primer caso de COVID-19 en tierras latinoamericanas, pero mucho ha cambiado en la región y en el mundo desde aquel 26 de febrero, cuando las autoridades brasileñas informaron haber detectado la presencia del nuevo coronavirus en un hombre de 61 años. Al final de ese día, la Organización Mundial de la Salud nada más registraba 82.294 casos en todo el mundo, y la inmensa mayoría, más del 95%, todavía se concentraba en China. Y aunque el brote ya había sido declarado emergencia sanitaria de preocupación internacional por la OMS, todavía faltaban 2 semanas para que fuera reconocido como pandemia. Para entonces, algunos países ya habían empezado a restringir la llegada de personas provenientes de China, pero las estrictas medidas de aislamiento social actualmente vigentes en casi todo el planeta parecían inimaginables. Pero 2 meses después, el mundo es un lugar radicalmente diferente. El total de infectados ya ronda los 3 millones y entre los más de 200.000 muertos atribuidos al virus hay víctimas de todos los países de América Latina. Pero, ¿cómo se compara la pandemia en nuestra región con lo que ha ocurrido en otros territorios? ¿A qué países ha golpeado con más fuerza? Después del primer caso detectado en Brasil, el coronavirus tardó menos de un mes en extenderse por toda América Latina. La primera muerte en América Latina se registró en Argentina el 7 de marzo del 2020 y un mes después casi todos los países de América Latina presentaban muerte. En la gráfica podemos observar a lo largo del tiempo cómo ha avanzado el virus en América Latina a partir del 26 de febrero, cuando fue el primer caso de contagio en Brasil. Encontramos que el 7 de marzo Argentina registra la primera muerte, el 20 de marzo toda América Latina presenta casos confirmados, el 11 de abril Brasil supera los 20.000 casos y las 1.000 muertes, y el 24 de abril México supera las 1.000 muertes. En total ha habido 168.248 casos en América Latina y 8.246 muertes. El rápido aumento en contagios y muertos es un resultado de la llamada transmisión comunitaria, que ya es una realidad asumida en casi todos los países de América Latina. La tendencia regional, sin embargo, esconde muchas realidades diferentes a nivel de país, pues el virus no llegó al mismo tiempo a todos lados y las respuestas también han sido diferentes. Y como ya se explicó, las comparaciones entre países deben tomar en cuenta que no todos están realizando la misma cantidad de pruebas, ni siquiera cuando se toman en cuenta las diferencias de población. En la gráfica podemos observar las curvas de contagio a lo largo de los 60 días que van transcurridos desde que el virus llegó a América Latina. Podemos ver así la curva de contagio de Brasil, que presenta la tendencia más alta, seguida por Perú, Chile, Ecuador y ya en tendencias más bajas, Panamá, Colombia, Argentina, República Dominicana y Cuba. En números absolutos, Brasil es de lejos el país más afectado de toda la región y ya ocupa el puesto número 10 a nivel mundial en casos confirmados. También es el país en el que los casos se han multiplicado a mayor velocidad, lo que podría tener que ver con las reticencias del gobierno federal a imponer medidas de aislamiento. Curiosamente, sin embargo, el segundo país en número de casos y por ritmo de contagio es Perú, que también fue uno de los primeros en reaccionar con estrictas medidas de confinamiento. Pero parte de la explicación puede ser el elevado número de pruebas de COVID-19 realizadas por las autoridades peruanas, las que contrastan, por ejemplo, con el modelo Centinela de México, un sistema de vigilancia epidemiológica que descarta la realización masiva de pruebas y por lo tanto puede resultar en un subregistro de los casos mexicanos. Y aunque el brusco salto dado por Ecuador pareciera sugerir que el país duplicó su número de contagios en un día, en realidad es el reflejo de la publicación de resultados de miles de pruebas atrasadas. Por lo demás, de lo que no da cuenta este gráfico ni la curva de contagios regional es que ya hay países que han empezado a estabilizarla, como Costa Rica y Uruguay. COVID-19 en América Latina, casos confirmados hasta el 26 de abril. En Brasil 63.100 y el primer caso reportado fue el 26 de febrero. En Perú 27.517 y el primer caso fue reportado el 6 de marzo. En Ecuador 22.719 casos y el primer caso llegó el 29 de febrero. En México 14.677 casos y el primer caso llegó el 28 de febrero. Chile 13.331 muertos y el primer caso llegó el 3 de marzo. República Dominicana 6.135 casos y el primer caso llegó el 1 de marzo. En Panamá 5.779 y el primer caso llegó el 10 de marzo. Y en Colombia 5.379 casos y el primer caso llegó el 6 de marzo. Lo que dicen las muertes. La primera muerte en América Latina se dio en Argentina el 7 de marzo. A la fecha 26 de abril van 8.246 muertes en América Latina.
Aún así, la curva latinoamericana progresa a un ritmo menor que el observado en Europa y en Estados Unidos en etapas similares de la pandemia. Aunque, como ya se indicó, en todos lados los números reales son probablemente mucho mayores que lo que reconocen las cifras oficiales. Por ejemplo, solo en Guayas, Ecuador, en la primera quincena de abril se registró una sobremortalidad de 5.703 fallecimientos, es decir, de muertos por encima del promedio habitual para esas fechas, de los cuales únicamente 127 fueron diagnosticados con COVID-19, y es altamente probable que lo mismo esté ocurriendo en muchas otras partes de América Latina. Los países con más muertos. El ritmo de muertes en Perú, por ejemplo, es muy inferior al de aumento de contagios, mientras que en México ocurre justamente lo contrario. Vemos en la gráfica que la curva de tendencia para Brasil, para México, para Perú y para Ecuador tienen las tendencias más altas. Y si se utiliza este indicador, que en el caso mexicano probablemente es mucho más preciso que el de contagios, México ya es el segundo país más afectado de la región, después de Brasil. Obviamente el tamaño de la población de ambos países debe ayudar a poner las cosas en perspectiva. Los 2 muertos por cada 100.000 habitantes de Brasil y el 1 muerto por 100.000 de México sugiere un impacto relativo menor que el de Panamá, 3.9, Ecuador 3.3, República Dominicana 2.6 y Perú 2.2. Un virus con diferentes letalidades. La tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de fallecidos del universo de casos confirmados, también puede ayudar a poner en perspectiva las otras cifras disponibles. En la gráfica podemos observar que el porcentaje de letalidad más grande lo presenta Nicaragua, con 23.07%, Honduras 9.22%, México 9.20%, Haití 8.10%, Brasil 6.79%, Bolivia 5.26%, Argentina 4.93%, Colombia 4.53%, República Dominicana 4.53% y Cuba, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Panamá, El Salvador, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Costa Rica por debajo del 4%. Obviamente este indicador puede ayudar a dar una idea de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de los diferentes países de la región y por ende no debería sorprender que los países que parecen estar haciendo lo mejor sean Costa Rica, Chile y Uruguay. Pero una vez más, la comparación entre países debe tomar en cuenta las diferencias en la realización de las pruebas diagnósticas. Si se realizan pocas o estas se centran casi exclusivamente en los pacientes más graves, la letalidad será necesariamente mayor. Y eso es lo que podría estar ocurriendo en algunos países centroamericanos, con la elevada tasa de letalidad de Nicaragua, Honduras e incluso México, muy probablemente indicando un subregistro de casos. ¿Menos mortal que en España, China y Estados Unidos? La comparación de las tasas de letalidad de los diferentes países latinoamericanos con el promedio regional y con algunos países emblemáticos de la pandemia también puede resultar bastante útil. Por ejemplo, si la diferencia es muy grande y no hay explicaciones lógicas para ello, las probabilidades de un subregistro de casos es mucho más elevada. América Latina 4.90% de tasa de letalidad, China 5.52%, Estados Unidos 5.68% y España 10.23%. De hecho, tomada en su conjunto, la mortalidad del COVID-19 en América Latina resulta ligeramente menor que la de China y Estados Unidos, que curiosamente presentan tasas muy similares. Y entre los factores que pueden explicarlo están que la región actualmente está en una etapa mucho más temprana de la pandemia y que los países latinoamericanos pudieron imponer medidas de aislamiento social mucho antes. Arranque rápido, progresión más lenta. Y para terminar, una última comparación siempre con el país en el que se originó la pandemia, China, y con los dos más afectados hasta la fecha, Estados Unidos y España. En la gráfica podemos observar que la línea de China se estabilizó aproximadamente por el día 40 desde el primer contagio. Podemos ver también las líneas de América Latina y España que presentan crecimientos estables, mientras que la curva de Estados Unidos aproximadamente desde el día 50 empezó a crecer desmesuradamente. Como se puede apreciar en el gráfico, las cifras oficiales sugieren que América Latina empezó a contagiarse a un ritmo más acelerado que Estados Unidos y España, que luego la superaron. Y en estos momentos la curva latinoamericana es mucho menos pronunciada que la de Estados Unidos. España, por su parte, ya parece haber empezado a estabilizar su curva de contagios, como ya lo hizo China, algo que todavía no ha empezado a ocurrir en América Latina. La gran pregunta ahora es, ¿hasta dónde subirá esta curva?